Estamos viviendo los peores años del baloncesto español en mucho tiempo. Nos eliminaron de manera trágica en el último torneo importante, y de esas leyendas que competían de tú a tú contra los mejores jugadores del mundo, ya no queda absolutamente nadie. Pero no todo está perdido. Tenemos actualmente jóvenes con gran proyección por delante, una generación de jugadores que puede salvar el baloncesto español. En este vídeo vamos a hacer un ranking de las 20 promesas españolas más importantes, sin dejarnos a nadie por el camino. Bienvenidos a un nuevo vídeo en Basket de Elite, donde siempre hablamos de jóvenes promesas y del futuro de la selección española. Así que si te interesa seguir de cerca a los jugadores que pueden marcar el futuro, pues este es tu sitio. Como ya te he dicho, en la selección española estamos viviendo una transición bastante oscura, y hoy te voy a decir, ordenados de menos a más, a los jugadores que necesitamos para volver a lo más alto, acabando con las mayores promesas del baloncesto español actualmente. Y después de ver este vídeo, créeme que no te va a faltar ninguno por conocer. Así que vamos ya con la lista. Pues empezamos hablando, señores, de Lucas Langarita, un jugador de 21 años que ha estado jugando en el Zaragoza y que ha estado también disputando partidos en la Liga Under 22, pero hace no demasiado acabó marchando a la Liga Universitaria de Estados Unidos. Lucas Langarita juega en la posición de escolta, de esos jugadores que tienen mucho descaro con el balón. Si tuviésemos que sacar su mayor cualidad, yo creo que hablaríamos del carácter competitivo que tiene. Y no solo eso, sino también la capacidad para anotar en ciertas rachas del juego. Poco se puede predecir sobre el futuro de Lucas Langarita. Tenemos que observar más sobre él y esperar a dónde consigue llegar. Pasamos ahora con Isaac Nogués, un jugador de 22 años que actualmente está en el Valencia Basket en ACB, uno de los clubes más competitivos de toda Europa. Juega en la posición de escolta y destaca mucho por la electricidad que tiene. Alguien con una capacidad atlética de otro nivel, y que si tuviésemos que destacar una cualidad, hablaríamos de la defensa de élite que tiene. Es un jugador de manos muy rápidas y que en defensa te va a incomodar un montón. Actualmente es muy difícil hablar sobre su futuro. Está en un club muy competitivo en el que de momento solo le hemos visto jugar en 9 partidos, sin dejar extremadamente buenas sensaciones en cuanto a anotación se refiere. Pero cuidado, que estar en el Valencia para curtirse le va a ayudar mucho. Así que veremos dónde consigue llegar. Pasamos ahora con Jorge Díaz Graham, un jugador del 2003 que este año va a cumplir 23 años y que esta es su cuarta temporada ya en Estados Unidos, actualmente jugando en Oregon State Beavers. Jorge juega en la posición de ala pivot y se define mucho por ser capaz de abrir el campo. Es alguien que tiene una versatilidad abismal, y todo esto se debe a que es capaz de tirar triples siendo grande. Y si a eso le sumas la envergadura que tiene, hablamos de un jugador muy completo. Actualmente está promediando 4,9 puntos, 3 rebotes y casi 1 asistencias. El futuro de este jugador es en principio muy prometedor, pero ojo que para ganarse un sitio de verdad en la élite del baloncesto va a tener que curtir su triple para que le veamos dar realmente grandes pasos. Y pasamos ahora directamente con su hermano, también 22 años para él y también 4 temporadas a la espalda en Estados Unidos, y actualmente jugando en San Francisco Dons. Es un perfil muy similar a su hermano, un ala pivot moderno que es capaz de abrirte el campo. Podría sacarte las mismas cualidades que con Jorge, pero en este caso hablamos de alguien que es 2 centímetros ligeramente más alto y que incluso está promediando más puntos, 5,3 y 3,2 rebotes y 1,5 asistencias. Números algo más altos también porque en su equipo juega algo más. Si hablamos de proyección, pues estamos un poco en lo mismo. Un jugador que en principio tiene un perfil cuyo techo es muy difícil de asimilar, pero que va a tener que trabajar si queremos verlo de verdad en la élite del baloncesto. Seguimos ahora con Conrad Martínez, un jugador de 21 años que está también en la liga universitaria, en su caso en High Point Panthers. Y si hablamos de Conrad, hablamos de un base bastante pequeño porque mide 1,82 y que su juego se basa básicamente en ser triplista y en ser generador de juego para sus compañeros. Tenemos que destacar la confianza en el triple que tiene, que es verdad que a pesar de haber estado un par de temporadas algo más desaparecido, por fin se está adaptando al baloncesto estadounidense, y no es solo que esté funcionando como organizador por el perímetro y buscando pases para sus compañeros, sino que ya está volviendo a desarrollar esa confianza en el tiro exterior, promediando más de 10 puntos y casi 4 asistencias por partido. Si hablamos de futuro, creo que la NBA está bastante complicado, ya que es un jugador de 1,82 como te he dicho, y ahí la altura cuenta demasiado. Pero bueno, es un perfil que en ACB lo veo muy prometedor y que puede tener ese rol de base generador en alguna plantilla, estoy seguro. Pues hasta aquí los primeros 5 del ranking, que son jugadores que lógicamente prometen mucho, pero ya vamos avanzando y subiendo el nivel. Pasamos entonces a Ian Plateu, uno de los jugadores de los que más tenemos que tener en nuestro radar. Solo 18 añitos para él, un jugador que se ha desarrollado en el Juventud de Badalona y que actualmente ha dado el paso a Estados Unidos. Si hablamos de Ian, hablamos de un pivot muy duro y muy grande, que todavía no llega a medirlo, pero es de esos perfiles que va a ser un gigantón de posiblemente 2,17, 2,18. Sus cualidades, pues lógicamente las que todos nos imaginamos, el ser capaz de intimidar cerca del aro, y además para ser un jugador grande tiene bastante buena lectura de juego. Es cierto que todavía le queda mucho por desarrollar, es un jugador del 2000
2007. Y no solo eso, sino que también le tendremos que ver muscular y tener horas de gimnasio. Actualmente nos está dejando más de 4 puntos, más de 4 rebotes y casi 2 asistencias por partido, lo que no está nada mal. Y si hablamos de futuro, yo creo que es un jugador que va a poder ser un sólido y un fijo en ACB, y que de momento es muy pronto para hablar de siguientes pasos. Es muy joven y le queda mucho por delante, tenemos que tenerlo en el radar. Pasamos ahora a Garuba, que es un jugador que para muchos ya está más que consolidado y no lo vemos como promesa, pero te recuerdo que Garuba tiene 23 años solamente. Es por eso que lo quería meter sí o sí en este ranking. Jugando ya desde hace tiempo en el Real Madrid en Euroliga, y su gran incógnita durante estos últimos años es si es un 4 o es un 5, ya que sus principales cualidades son básicamente esa potencia física y lo que te comentaba ahora, su versatilidad posicional. Aunque sí que es cierto que como tiro exterior nunca ha llegado a desarrollarlo del todo, pues normalmente se habla de él como un perfil de estos 5 bajitos, que en defensa puede aguantar, aunque sea cierto que en rebote te puede sufrir un poco, pero que luego en ataque tienes un perfil más móvil y alguien que te puede aportar diferentes situaciones de juego. Futuro consolidado en Euroliga lo tiene y lo lleva haciendo desde hace años, pero el ser titular en un equipo top, incluso de Final Four, lo veo bastante complicado. Pasamos ahora a Juan Núñez, un jugador de 21 años que está actualmente en el Barça pero lesionado. Si hablamos de Juan, hablamos de esos bases zurdos mágicos con una visión que de verdad muy poca gente tiene, siendo un gran jugador en el bloqueo directo y también con muy buen tacto cerca del aro. Siempre se ha hablado de que meter triples no mete muchos y que tiene que seguir desarrollándolo, pero es que actualmente, como ha estado lesionado, poco podemos hablar sobre él. De hecho, estadísticas ni siquiera puedo darte. Veremos cómo vuelve de la lesión, pero ojo que si vuelve al 100% y le damos tiempo para desarrollarse de verdad, creo que puede ser perfectamente un jugador de Euroliga. No sé si como titular en alguna plantilla importante, pero jugar minutos seguro. Y tenemos que irnos ahora con Carlos Alocén, el jugador más mayor de esta lista, pero es que lo tenía que meter sí o sí. 25 años para él y jugando actualmente en el Gran Canaria. Es de este perfil de esos bases altos que a todos nos gusta y que suele sacar centímetros normalmente a su defensor. Alguien que al igual que Juan Núñez ha estado condenado por las lesiones y es por eso que estadísticas ni siquiera puedo darte, pero en sus mejores años nos ha regalado esa visión de juego tan característica y un juego lleno de cambios de ritmo y de verdad que muy diferente al resto, un jugador con mucho descaro natural. Estoy seguro que tiene nivel de sobra para ser uno de los mejores bases de España, pero de ahí ya a ver a dónde acaba o a dónde consigue llegar, pues poco podemos saber. Ojalá consiga de una vez recuperarse de esas malditas lesiones. Pasamos ahora con Fabián Flores, un jugador de 20 años que está actualmente en Estados Unidos, en la NCAA, y si hablamos de él, hablamos del perfil clásico de pívot gigante intimidador, capaz de taponar y de rebotear sin ningún problema, de esa clase de interiores que te condiciona el juego tanto en ataque como en defensa, y que su principal cualidad lógicamente es meter puntos cerca del aro y proteger la canasta como si fuese su casa. Jugando actualmente en DePaul Blue Demons, donde está promediando 3 puntos y 3 rebotes. Tenemos que darle tiempo a este chico, que aún es muy joven, pero sinceramente sí que le veo como un seguro en un club ACB. Y es muy pronto para hablar de él de la NBA, pero en Europa creo que va a tener un rol importante seguro. Y señores, hasta aquí hemos visto los primeros 10 jugadores, que ojo, hay mucho nivel, pero ninguno realmente le veo con esa esencia de llegar a la NBA. Pero ahora entramos de verdad en el top 10 de las mayores promesas en España. Así que lógicamente ahora es donde viene la materia de verdad. Y en el top 10 tengo que colocar a Izan Almansa, un jugador que ha pasado por muchísimos clubes en Estados Unidos, en Australia, en España y tiene tan solo 20 años, jugando actualmente en el Real Madrid. Un jugador que puede variar entre la posición de ala pívot o pívot natural, pero que en principio su posición es la del 5, la de ser alguien muy móvil. Es un jugador muy efectivo cerca del aro y que sabe estar colocado donde le toca, y que ese perfil de interior delgado pues le trae cosas positivas como negativas. Lógicamente en defensa contra interiores duros va a sufrir, pero en ataque hace que puedas tener un juego mucho más dinámico y mucho más rápido. En 8 partidos que ha jugado con la primera plantilla nos ha dejado 5 puntos por partido, lo que para tener 9 minutos de media pues no está nada mal. Creo que es un jugador con mucha experiencia por todo el mundo y es por eso que sí que le veo con potencial para consolidarse en Europa como un jugador importante. Y en el top 9 tengo que colocar a Eli John Ndiaye, un jugador de 21 años que actualmente está algo desaparecido en el radar. Estuvo jugando en el Real Madrid y se marchó a Atlanta, donde estuvo jugando en la G League en el segundo equipo y la verdad que nos dejó muy buenas sensaciones, metiendo 8 puntos por partido y casi 7 rebotes, pero ojo que se lesionó de su hombro izquierdo y va a estar fuera para el resto de la temporada. Y no solo eso, sino que su equipo directamente lo ha cortado. Hablamos de un ala pivot muy físico, muy dominante en defensa, un jugador defensor, y que después de esta trágica lesión pues hablar sobre su futuro es bastante complicado, pero sinceramente creo que algún rol en la NBA lo puede tener. Para nada como una estrella o tampoco le veo como un jugador súper importante que vaya a asumir muchos minutos y puntos, pero tener ese rol de defensor es algo que a alguna franquicia le podrá venir muy bien, así que yo creo que en el futuro su sitio sí que se
se va a poder encontrar en la liga más exigente del mundo. Y pasamos ahora a Great Osobor, un jugador que ha estado mucho tiempo en Estados Unidos y que actualmente ha marchado a un club alemán. Si hablamos de él, tenemos que hablar del clásico ala pívot muy físico, bastante parecido al caso de Ndiaye, la verdad. Si hablamos de él, tenemos que destacar sin ninguna duda su potencia física. Es un jugador extremadamente duro en los contactos, pero cuidado que tenemos que hablar también de su lesión. Tenemos que recordar que hace unos meses en las ventanas FIBA se lesionó del cruzado y va a estar fuera para toda la temporada. Un jugador no solo con un futuro muy prometedor, sino que ya nos ha dejado sensaciones de ni siquiera ser una promesa, sino de ser un jugador ya realmente consolidado para la élite del baloncesto. Pero ahora está la incógnita de si conseguirá recuperar ese nivel que tanto nos estaba dando. Y pasamos ya, señores, a Mario Sainz-Supéry, uno de los jugadores más jóvenes de esta lista del 2006, solo con 19 años. El año pasado estuvo jugando en Manresa y actualmente se ha marchado a Estados Unidos a Gonzaga Bulldogs en la liga universitaria. Si hablamos de Mario, hablamos de un base muy eléctrico y muy hábil con el balón. Y ojo que para ser muy joven ya está muy musculado y es muy físico. Dentro de su juego destacando su gran salto vertical, además de que poco a poco va mejorando esos triples. Actualmente promediando casi 9 puntos, casi 3 rebotes y casi 4 asistencias por partido, adaptándose muy bien al juego universitario. Mario es muy joven, pero si hablamos de futuro creo que hablamos de un perfil que en Euroliga va a encajar seguro. En la NBA no te niego que sí que lo veo algo complicado, ya que para eso tendría que conseguir consagrarse como un verdadero anotador de élite, pero tiene mi voto de confianza y sinceramente creo que en el futuro sí que puede conseguir entrar. Pasamos ahora a De La Rea, un jugador que ya lleva un par de años en la élite profesional del baloncesto, jugando a un gran nivel, pero que lo tengo que meter en esta lista porque solo tiene 20 años. Si hablamos de La Rea, hablamos de un base que tiene un perfil muy grande y muy inteligente, y entre sus principales virtudes destacamos la de ser un gran organizador, también la de ser capaz de calmar el juego cuando está alocado y saber interpretar siempre las mejores lecturas, jugando en el Valencia Basket actualmente promediando 8 puntos por partido. Y si hablamos sobre su futuro, es un perfil que dudo demasiado que le veamos entrar en la NBA, porque sinceramente pienso que le falta un paso de electricidad para eso, pero que ya lo está haciendo muy bien en Euroliga y creo que es de esos jugadores que vamos a ver durante una década mínimo compitiendo al máximo nivel europeo. Y señores, nos queda por ver ahora a las 5 mayores promesas de baloncesto español, 5 jugadores que te aseguro que van a acabar entrando en la NBA si es que no lo están ya. Y en el top 5 tengo que colocar a Álvaro Folgueiras, un chico de 20 años que está jugando en Estados Unidos en la liga universitaria y que si hablamos de él tenemos que hablar de un perfil de ala pívot con buena movilidad y con buen tiro exterior, lo tiene todo. Es un jugador que se mueve muy bien, que tiene un gran dominio de su cuerpo y del juego de pies, y ya no es solo que sea capaz de tirar o que también sea muy bueno entendiendo el juego en la parte ofensiva, sino que es un jugador realmente trabajador, que le vas a ver siempre intentando buscar las mejores opciones y que en defensa va a estar atento a saltar ayudas, a cerrar el rebote, a todo. Jugando actualmente en Iowa Hawkeyes, donde está promediando más de 8 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias por partido. Y es cierto que a Álvaro todavía le queda muscular más, pero es el clásico perfil de 4 que te puede abrir el campo, que estoy seguro que lo veremos por la NBA. Y pasamos ahora, señores, a Rubén Domínguez, un jugador de 23 años que ha dado justo el salto esta temporada a Estados Unidos, donde ya está situado en todos los radares para acabar entrando en la NBA. Si hablamos de Rubén, hablamos de un tirador especialista, alguien que recibe y ejecuta, un verdadero anotador natural, alguien que tiene mucha confianza en sí mismo y que es capaz de acumular demasiados triples seguidos, metiendo casi 12 puntos por partido. Ya ha batido el récord de su universidad de triples en un partido, metiendo en una ocasión 10 de 14. Estoy seguro que acabará dando el salto a la NBA el año que viene, pero si por lo que sea no consigue adaptarse del todo, sí que lo veo en algún club europeo siendo un francotirador de élite. Y pasamos al top 3, donde tengo que meter a Baba Miller, una de las mayores promesas del baloncesto español, solo con 22 años. Lleva ya tiempo en Estados Unidos y actualmente se encuentra en Cincinnati, realmente jugando en la posición de ala pívot, pero que veremos si consigue adaptarse a la del 3 si mejora el tiro exterior. Un jugador con una versatilidad de nivel élite, con demasiada movilidad de verdad para lo grande que es. Es capaz de defender en todas las partes de la cancha y a todas las posiciones, además de que en contraataque en la transición ofensiva es totalmente imparable. Está siendo el jugador que más puntos está metiendo en la liga universitaria, casi 14 por partido y más de 10 rebotes, lo que supone que promedia literalmente un doble-doble. A Baba Miller lo vamos a ver entrando en la NBA al 100%. El dilema entra si ya hablamos sobre si conseguirá ser un verdadero jugador importante en una plantilla o si quizás sea un jugador algo más residual. Todo esto no tengo dudas de que dependerá de cómo de serio se ponga a enchufar triples. Y vamos ya con el top 2, donde tenemos a nuestro gigante español más prometedor. Hablamos de Adaimara, un jugador de 20 años que ya lleva tiempo en Estados Unidos, donde estuvo 2 años en Utah, donde el entrenador no le daba demasiada confianza, pero que actualmente en Michigan se está consagrando como una de las mayores promesas
promesas para el baloncesto español si hablamos de pivots. La definición de gigante intimidador, que te va a proteger el aro absolutamente en todas las penetraciones rivales. Alguien que te condiciona demasiado tanto en ataque como en defensa. Y lo mejor de todo, que a pesar de ser un jugador realmente gigante, porque mide 2,21, pues tiene un entendimiento espectacular, de verdad, y una visión de pase espectacular. Sabe meter balones donde otros bases de élite ni siquiera los verían, promediando actualmente más de 11 puntos y casi 7 rebotes, y 2,4 asistencias, lo que no está nada mal para ser un center. A Daimara lo veremos en la NBA al 100%. De hecho, ya hay rumores sobre posibles franquicias que ya lo están teniendo en cuenta para el año que viene. Veremos qué tal le va a Daimara. Y en el top 1, señores, no podía no estar Hugo González, un jugador del 2006 que recientemente ha cumplido 20 años y que después de su paso por el Real Madrid ha acabado en Boston Celtics. Hugo es la definición de un escolta muy trabajador y muy cumplidor de su rol. Nadie se esperaba que fuese a conseguir tantos minutos en la NBA, pero ya ha demostrado que es la clase de jugador que todo entrenador quiere en su equipo, la de un defensor especialista. Además de que poco a poco cada vez nos va dejando más recursos, cada vez va cogiendo más confianza en el triple y es un jugador que está desarrollando un físico que le permite atacar muy duro el aro. Es cierto que está metiendo menos de 4 puntos por partido y unos 3 rebotes, pero no está nada mal si hablamos de un chico del 2006 que acaba de entrar a la liga más exigente del mundo. Hugo promete tener una carrera muy larga en la NBA y de momento no ha tenido mejor forma de adaptarse a esta liga que la que ya está haciendo. Hugo González, que va a ser sin ninguna duda uno de los referentes españoles en la próxima década en Estados Unidos. Pues hasta aquí la lista, dime qué te parece. Poner en orden a 20 jugadores la verdad es que está muy complicado, pero si crees que alguien de abajo debería haber estado más arriba, pues dímelo. O si crees que directamente me he dejado a alguien importante que debería entrar en este top 20. Te espero por comentarios, que siempre respondo a todos y nos vemos mañana.